aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, 41º encuentro de cine latinoamericano en Bordeaux, Francia. Vamos a hablar del 41 encuentro de cine latinoamericano que se va a realizar en Bordeaux, en el suroeste de Francia. El cine es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Así lo ha expresado Luciana Herrera Caso, directora de Agustina, uno de los cortometrajes a concurso en este 41 reencuentro de cinema latinoamericano del 2024. Para entender y posiblemente actuar sobre el mundo que todos compartimos este año, el equipo de France América Latina, más conocido como FAL 33, se ha planteado los reencuentros del 2024 que se celebrarán del 20 al 26 de marzo. Repetimos, del 20 al 26 de marzo en el cine Jean Eustache de Pessac y en muchas otras salas de la región de Bordeaux al suroeste de Francia. Allí explorarán lo que el séptimo arte puede decir, mostrar y dar voz a los seres humanos que se ven obligados a desplazarse de unas partes del mundo a otra, dejar sus hogares, abandonar sus familias, o que parten sencillamente hacia nuevos horizontes de ensueño, que construyen nuevas identidades transnacionales o que defienden la tierra de sus antepasados, con las armas de la empatía y la resiliencia inteligente. Como dice uno de los títulos de las películas a concurso, al fin y al cabo el cine es un viaje y esperamos que ustedes decidan emprenderlo con nosotros en el cine. Con el objetivo de explorar el vasto tema de las migraciones y los desplazamientos forzosos a través de la programación del festival, el equipo de FAL 33 ha trabajado en una serie de temas que recorrerán las sesiones, encuentros, mesas redondas, conferencias y otros eventos propuestos que conformarán el programa que se va a desarrollar en este 2024. Pero para hablar de este tradicional encuentro de cine latinoamericano en Bordeaux, en Francia, en su versión 41 tenemos dos interesantes e importantes invitadas. Una de ellas es Gloria Verges, profesora de español, jubilada, militante de Francia América Latina 33, desde su fundación en 1981. Trabajó 3 años en Cuba, en la editorial José Martí de La Habana, en el departamento de francés. Ella
Ha sido directora del Festival de Cine, los encuentros con el cine latinoamericano y responsable de los proyectos de solidaridad en América Latina y es copresidenta de FAL 33. Gloria, buenos días, gusto en tenerte con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias a ti por la invitación. Gracias. Y también tenemos al lado a Sara Erasmi. Ella es antropóloga visual de formación, programadora de cine y educadora a la imagen. Como parte del equipo de la asociación FAL 33, Sara se ocupa de distintos aspectos de la organización y concepción del Festival de Cine, los Encuentros de Cine Latinoamericano, histórico festival militante de la ciudad de Bordeaux desde 1983. En su vida profesional ha sido también directora de una sala de cine de arte, programadora para la Cinemateca Distrital de Bogotá, Colombia, allá en Sudamérica, buscadora de archivos audiovisuales para cineastas, profesora de cine documental y antropóloga de la migración intraafricana. Sara Erasmi, mucho gusto en saludarte. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, placer para nosotros. Bueno, y entrémonos con la parte un poco de cómo surge la parte histórica, esa parte que ya estamos hablando del 41º festival, 41 ediciones. Gloria, cuéntanos cómo surge y cómo se da esta parte del festival tradicional. Pues en realidad el festival nace en 1983 y yo diría que se habían dado condiciones óptimas para que naciera ese festival. Explico. La asociación se fundó en 1981 en Burdeos, en París se había fundado en los años 70 y es una asociación que se funda, que tiene una fundamentación meramente política en el sentido de querer dar a conocer la realidad latinoamericana. Entonces, nosotros nacimos aquí en Burdeos en el 81 y en el 83 empezamos el primer festival. ¿Por qué? Primero porque el cine es un medio extraordinario para hablar de la realidad y dar a conocer las problemáticas de las sociedades, lo cual nos interesa mucho en Francia y América Latina. Después también porque en aquel entonces en Francia había muy poco cine latinoamericano. Las primeras ediciones íbamos a París con un coche a buscar los rollos de película para proyectarlos. Después, otra cosa que nos interesa es que en los años 80, habían llegado a Francia muchos refugiados latinoamericanos y a Burdeos también, y entre ellos habían artistas y habían cineastas. Y la última razón, que me parece la más evidente, es que los años 80, por el cine latinoamericano, es el apogeo, de cierta forma, del nuevo cine latinoamericano. Recordamos que en los años 60, a fines de 60 y los 70, se está hablando en América Latina del nuevo cine latinoamericano, con unas rupturas estéticas, pero también políticas, ¿no?, de la función y del planteamiento de los cineastas. Entonces, en el 69 está el Festival de Viña del Mar, donde se reúnen grandes directores de toda América Latina y deciden hacer una suerte de manifiesto diciendo y delineando lo que debe ser el posicionamiento de los cineastas. 10 años después vamos a ver la creación del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, uno de los más importantes en el mundo. Y entre tanto, a fines de los 70, 60 y 80 y 70, lo que vemos es unos planteamientos teóricos muy interesantes que hacen una renovación completa del cine tradicional y, por decirlo rápidamente, del cine hollywoodense. Y tenemos, por ejemplo, 4 países donde esas teorías y ese trabajo de los directores de cine es muy importante. Estamos hablando en Argentina, de la Escuela de Santa Fe de Fernando Birri. Estamos hablando en Bolivia de Jorge Sanginés, con el planteamiento de que el cine debe ser un cine revolucionario en Bolivia, donde las mayorías son indígenas y donde se abandona la autoría del director por una autoría
común colectiva del pueblo. Estamos también, por supuesto, en Brasil con Nelson Pereira dos Santos y con Glover Rocha, solo por nombrar esos dos. Y el cuarto país, aunque habría que citar también a México con Paul Leduc, pero el cuarto país que aboga y que impulsa ese nuevo cine latinoamericano es Cuba con, eh, ¿cómo se llama? Ahora se me va. Con la Escuela Eh, de Santiago de los Baños. Después viene la Escuela de Santiago de los Baños, pero en Cuba tenemos a Santiago Álvarez con su noticiero latinoamericano y con sus películas. Él dice en el 69, cuando está en Chile, dice, antes que ser un cineasta, soy un agitador político. ¿Por qué digo eso? Porque ese cine del nuevo cine latinoamericano es un cine de compromiso. A veces se le ha puesto la etiqueta de cine político o de cine comprometido, y ese cine es el cine que nos interesa para el Festival de Cine Latinoamericano. Entonces, es un cine que viene en la parte estética con rupturas muy importantes. Claro, es un cine que se nutre del neorrealismo italiano, por supuesto, del cine documental de investigación estadounidense y francés, y es un cine que en la parte del montaje y en la parte más técnica, pues es heredero completamente del montaje de los rusos Eisenstein y Vertov. Entonces tenemos una serie de películas que van a marcar el cine mundial, yo diría. Incluso, por ejemplo, en el 76, en el Festival de Biarritz, Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, gana una película cubana que es La Última Cena de Tomás Gutiérrez Alea. Entonces, todos esos nombres de directores de cine ya se dan a conocer en Francia. Hay muchos directores también europeos que van a América Latina a intercambiar, y entonces yo diría que el momento era idóneo para nosotros para montar un festival de cine, primero, para dar a conocer esa cultura y esa importancia del cine latinoamericano, y al mismo tiempo un cine que nos permite hablar de la realidad y demostrar una América Latina que no era ni la América Latina miserable que se presentaba por lo general en los periódicos y en todas partes, ni la América Latina únicamente violenta por violento. Entonces ahí decidimos pues montar ese festival de cine, sabiendo también que teníamos a Miguel Litín por aquí por Europa, Raúl Ruiz, Carmen Castillo, teníamos también a Solanas en un momento. Entonces teníamos todas las condiciones para hacer un festival de cine. Y decidimos que ese festival, además de cine, iba a presentar otras líneas de la realidad y de la cultura latinoamericana, como exposiciones, historietas, gráfica, conferencias, música, etc. Bueno, ahí nos ha descrito Gloria Verges todo lo que es la historia de este importante festival en Bordeaux, al suroeste de Francia. Sara Erasmi, que también hace parte de esta infraestructura y de esta historia de cine latinoamericano. ¿Qué tenemos para este año? Mm, el tema de este año, como lo has dicho, Eliezer, hace unos minutos, se acerca a la idea de cómo se puede explorar el desplazamiento con el enfoque claro a América Latina, hacia América Latina, pero también como el desplazamiento como una experiencia humana. Hemos intentado seleccionar películas que no pinten el desplazamiento como un fenómeno homogéneo, como algo que sea dicotómico, todo blanco y todo negro, sino que intenten mostrar como siempre en la experiencia humana, que es una experiencia política también, el desplazamiento es un percurso, un camino complejo desde un punto de vista íntimo, pero también complejo desde un punto de vista social y político, ¿no? Como Gloria lo decía, nuestro festival se enmarca se integra en
una idea de festivales que son momentos en los que hablar de nuestra sociedad. Y hacemos referencia a una idea que los problemas sistémicos, ¿no?, que el mundo ahora encuentra son problemas de orden de clase social, o sea que la sociedad se otorga el poder de definir un individuo por el nivel de riqueza que este individuo tiene, pero también más y más la sociedad deviene una sociedad de sitio, de lugar, de plaza. O sea que no solo el sistema se otorga clasificarnos en clases sociales, sino también de definir cuál es el sitio legítimo que tenemos en la sociedad, y a veces entonces desplazamiento, más que todo de los países que consideramos acá en Europa el sur, ¿no? En cierto vocabulario un poquito académico, más que todo cuando nos desplazamos del sur hacia el norte, el desplazamiento es subversivo de una manera. Y el festival este año va a tener 10 películas en la competición, 5 ficciones y 5 documentales. Vamos a tener unos 4 películas que no van a estar en la competición, pero que van a poder justamente explorar cómo podemos enlargar o cambiar nuestra manera de mirar y de pensar el desplazamiento. Vamos también a presentar 7 cortos que tienen que ver con la frontera, con el lazo al territorio, con el habitar un espacio, que también son temas pues que van junto con una reflexión profunda alrededor del desplazamiento, ¿no? Cómo los seres humanos viven su presencia en el mundo. Vamos a tener mesa redonda, alrededor de las cuales pensamos y esperamos podremos crear de verdad un diálogo que en Francia ahora es muy importante porque se acaba de sacar una ley que va a marcar un cambio grande en la política de migración e inmigración a Francia. Entonces, esperamos que el festival vaya a ser también un momento muy político de reflexión. ¿Nos podrías adelantar algo sobre algunos títulos que ustedes ya hayan confirmado? Igualmente, países, si hay algunos países o algunos directores o documentalistas o realizadores que ya hayan confirmado esta presencia de estas películas, de estos personajes para el mes de marzo. Claro, nosotros entonces porque el tema fronteras, exilio, migraciones, como dicen, ¿no? Desplazamiento forzoso, etcétera, es muy amplio. Entonces, para trabajar esa enorme problemática, decidimos buscar unos caminos, ¿no? ¿Por qué caminos vamos a mostrar? Y entonces nos pareció, vamos a hacer enfoques dentro de esa temática enorme. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es un enfoque sobre Colombia, porque nos pareció que Colombia es un país ejemplar en cuanto a desplazamiento. Si empezamos a pensar la historia de Colombia, hay que remontar los primeros grandes desplazamientos de la época de la violencia. Y entonces, y más cerca de nosotros, llevamos en Colombia más de 50 años de desplazamiento, donde llegamos a una cifra más o menos de que podría haber 8 millones de desplazados en Colombia. Entonces, vamos a hacer un enfoque sobre ese desplazamiento, tratando varias líneas de desplazamiento. Tendremos películas como Memento Mori, de Fernando López Cardona, que aborda la cuestión de los falsos positivos y de los cadáveres que aparecían en el río Magdalena. Entonces, vemos que en Colombia los desplazamientos han sido de razones múltiples, desde los paramilitares, las propias guerrillas también han sido también causas a veces de desplazamiento, el narcotráfico, las grandes empresas y los grandes proyectos como, por ejemplo, la palma africana o las hidroeléctricas. Eso se ve muy bien en Antioquia, por ejemplo, ¿no? Entonces, para tratar de esa temática, nos interesaba, por ejemplo, ver el Centro Nacional de la Memoria Histórica habla de una nación desplazada, o sea, que estamos hablando de una situación muy antigua y ya muy concreta. Y nos interesó también un programa que yo vi en Panorama
donde Nelson Restrepo hablaba de Colombia, una nación en exilio. Y hablaba decía que que para él hay una crisis, para él y para otra gente que trabaja con él, hay una crisis migratoria de los colombianos, porque lo que vemos es que después de 2016 y los acuerdos de paz, supuestamente se hizo la paz en Colombia, pero los actores que propician el desplazamiento siguen en pie y siguen en sus lugares, y entonces la gente se sigue desplazando porque sigue amenazada. Y hay muchos colombianos que llegan a otros países que han tenido que salir de Colombia y que están sin resguardo. También vamos a abordar en esa temática un poco la migración venezolana colombiana a Venezuela, que ha sido una migración por diferentes razones. Por el problema del paramilitarismo, de las tierras, del desplazamiento de campesinos también, pero también hay una migración colombiana que está relacionada con el auge del petróleo en Venezuela, y donde los colombianos iban a trabajar a Venezuela porque se les ofrecían mejores condiciones de vida. Entonces, ahí vamos a hablar de esa migración, unos migrantes colombianos que ahora viven en Venezuela, que muchas veces tienen doble nacionalidad. Venezuela les dio la nacionalidad venezolana, y que Colombia no reconoce como colombiano. Eso es muy interesante. Es muy interesante abordar ese tema. Pues ahí tendremos una mesa redonda con Maurice Lemoine, que es un periodista que fue redactor en jefe del Monde Diplomatique, del Mundo Diplomático, muy conocedor de Colombia, tiene varios libros escritos sobre Colombia, ha estado mucho tiempo en Colombia, y él va a animar una mesa redonda con Víctor Torres de Exiliados Emigrados TV de Bilbao. Nos pareció interesante que existiera una televisión dedicada a los emigrados, y quisiéramos también tener a Nelson Restrepo, no teníamos respuesta todavía, que es un abogado también exiliado en Madrid, y que trabaja con otros investigadores sobre esa idea de Colombia, una nación de exilio. Esta es una de las líneas de trabajo, y Sara va a hablar de la siguiente. Sí, tenemos también otras varias, pero tal vez para dar una idea, ¿no?, de la diversidad de las películas, de las obras de arte que vamos a presentar, porque la programación ya está fijada, ya está finalizada. Por ejemplo, por la competición de películas de documentales, perdón. Tendremos, entonces 5 películas de 5 países distintos de América Latina, y no solo de hecho, porque una parte de las realizadoras de un documental son sirias. Le voy a explicar por qué. Entonces tenemos Perú, México, Honduras, Brasil y Cuba. Entonces 5 países distintos al cual podemos añadir Siria, ¿no? Porque el desplazamiento es una cuestión universal. Para la competición documental. Para la competición de ficción tenemos Argentina, Bolivia, otra vez Brasil, Colombia, como lo mencionaba Gloria, y Perú. Se añaden más nacionalidades aún, más países aún. Haití, por ejemplo, Chile para las películas que no son en competición, y aún más para la competición de cortos, ¿no? Entonces, la verdad, tenemos esa idea de mostrar la diversidad del continente, y también cómo la reflexión sobre el desplazamiento se nutre, ¿no?, de toda esa diversidad y esos distintos caminos que los seres humanos toman. Un enfoque que hemos intentado explorar para esta programación es como girar la mirada hacia unas direcciones de desplazamiento que no son las más mediatizadas, que no son las estereotípicas, que no son las de las que se habla siempre en los periódicos, también para crear noticia. Y, por ejemplo, tenemos una película, Yurei, de Sumie García, que es una película mexicana que cuenta la migración de pescadores japoneses a finales del siglo pasado hacia la costa pacífica de México, ¿no? Con esa idea que los dos países, Japón y México, comparten un océano, y que ha habido, ¿no?, dentro de ese océano, pasaje humano.
Y entonces hoy en día en México hay descendientes de esas personas japonesas que se casaron y claro, y que se quedaron en México y creando una nueva identidad de Nikkei. Y por ejemplo, de eso nunca se habla, ¿no? De que Japón y México comunican. Otra película que me gustaría mucho subrayar es una película hermosa que se llama Solo el mar nos separa y es una película colectiva creada por 4 directoras, todas mujeres, 2 peruanas que son indígenas del Amazonas, que han sido desplazadas de sus territorios por cuestiones de extractivismo, perdón, y han tenido que emigrar hacia una invasión, hacia un barrio muy popular de Lima, y 2 mujeres que son sirias y que han tenido que emigrar, que refugiarse a Jordania a causa de la guerra y que hoy en día viven en un campo de desplazados, de refugiados, perdón, que se llama Zaatari. Esas 4 mujeres eh, han ha llevado unos años intercambiando correspondencia visual, porque las 4 son cineastas y fotógrafas de formación y han creado este diálogo, ¿no? Entre 2 países tan distintos y en situaciones tan distintas, pero hablando de temáticas que las mueven todas, el desplazamiento, cómo un ser humano crea una nueva forma de vida, una nueva manera de vivir en un lugar que es un campo, que entonces es un barrio informal, cómo se construye eso todo, siendo mujer también. Entonces, sí, solo el mar nos separa. Y vamos a tener, con respecto a esta idea de que el cine es una herramienta, como lo decías Eliezer ahorita, vamos a tener una mesa redonda en que nos cuestionamos sobre, bueno, ¿cuál es el poder de verdad que el cine, pero en general los medios audiovisuales tienen para las diásporas y para las personas desplazadas, ¿no? El video hoy en día es una herramienta que todo el mundo puede tener acceso a. La circulación después de las obras es una otra cuestión, pero cómo las personas desplazadas, los migrantes, los exiliados, los refugiados, se empoderan a través del medio audiovisual. Vamos a tener una mesa redonda alrededor de eso con las directoras, perdón, de esta película, ¿no? Solo el mar nos separa, que van a estar tal vez las 4 acá por la primera vez fuera de Jordania. Y también con Víctor Torres, que colabora con ustedes también y que posiblemente va a ser invitado, ¿no? Porque vuestra televisión es claramente, ¿no? Un ejemplo de cómo la diáspora puede empoderarse de esas cuestiones a través del audiovisual. Y bueno, habrán otros enfoques, pero más o menos esos son los 2 más grandes, ¿no? Y quizás hablar de, vamos a abrir, siempre es importante, ¿no? La película con la que se abre y también con la que se cierra, ¿no? Entonces, el año pasado abrimos con 2 películas de Jorge Sanginés, la última de él y una de las primeras. Porque el año pasado eran los 40 años, entonces pusimos películas de los años 80, de los primeros años y de ahora. Y en esta edición 41 vamos a abrir con una película que se llama Perro Bomba, que es una película de Juan Cáceres que cuenta la inmigración de los haitianos a Chile, ¿no? Donde un joven haitiano, Santiago, Stevens, vive en Santiago y vamos a ver toda la xenofobia y todo el racismo de una sociedad conservadora en Chile. Esa migración haitiana es interesante porque fue una inmigración inducida por Bachelet, que quería traer mano de obra haitiana para trabajar, entre otras cosas, en las minas en Chile. Entonces vemos una migración que es otro tipo de migración, ¿no? Y vamos a terminar con otra migración que tiene que ver con Chile también, pero es una migración de una niña de 13 años de Bolivia que sale de Soniquera, del sur de Bolivia, hacia el norte de Chile para ir a trabajar en un tiempo del año donde no hay mucho trabajo en la casa. Ella ayuda a sus padres con las llamas
Esa película se llama Alicia y es de Esteban Larraín, un director de cine documental. Y lo que es interesante de esa migración es que es una migración antigua, como decir, antigua de todos los quechuas de esa región desde hace miles de años, migraban a otra parte en momentos del año donde no tenían trabajo donde ellos vivían. Entonces, es una suerte también de paso a la adultez. Y todos los jóvenes de 13, 14 años, pues se van solos, tienen que caminar 200 kilómetros por salares, por montañas, para llegar de otro lado. Así vamos a terminar el festival. Interesante las exposiciones que nos han hecho Gloria Vergés y Sara Erasmi para ir a Bordeaux al 41º festival en el mes de marzo. Les dejamos ya para cerrar el programa por razones de tiempo. Ustedes lo saben tan bien como yo que están en esta parte del medio. Y de antemano decirle todo nuestro apoyo, nuestra colaboración para que el festival esté allí, presente Panorama, Emigrados Televisión y todo lo que podamos hacer para que la difusión humildemente desde acá la podamos acompañar. Y les dejamos entonces este minuto final para que inviten al público a hacerse presente allí en Así me Bordeaux. toca. Pues gracias a ustedes para este espacio de palabra también, para el interés, ¿no? Y la colaboración. Yo creo que será un buen momento para pensar el mundo, ¿no? El cine es una herramienta, el cine físico, el espacio físico del cine es uno de los últimos lugares de verdad colectivos que nuestra sociedad tiene, ¿no? Entonces, espero que cuanta más gente posible venga en esos días del 20 al 26 de marzo en Pessac, que es justo al lado de Bordeaux, para compartir no solo obras de arte, pero también una reflexión sobre el mundo que tal vez nos ayude a pensar otro planeta y para mañana. Sencillamente, pues también desearles éxitos. Les prometo que antes del festival estaremos nuevamente con ustedes, haciendo ya cuando tengan la parte final. Cuenten que vamos a volver a hacer un programa cuando ya tengan todo listo para el festival. Agradecerle, Muchas Gloria gracias. Verges, y a ti, Sara Erasmi, vuestra presencia en nuestro humilde programa y todo el apoyo para ustedes y adelante. Muchas Gracias. gracias. Honradas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación, emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les saludé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.